Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por estar empezándose a conectar. Nos da mucho gusto estar otro jueves con ustedes, otro jueves de salud y sobre todo que cada vez tengamos más gente tratando de conocer temas, empapándose del tema de nutrición, de salud, de beneficios. Hoy, como vieron, tenemos un tema súper importante que tiene que ver con el músculo y con la nutrición específica que necesita el músculo y tenemos a dos expertazas en el tema. Empezamos en 2 minutitos más. Nos vemos ahorita. Hola otra vez. Bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias por seguirse conectando. Les invitamos a compartir este live si conoces a gente que tuvo un accidente, que de repente ha tenido una pérdida muscular, que se siente débil o que simplemente le interesa mucho aprender de nutrición. Ayúdanos a compartir, ayúdennos comentándonos mucho durante el live, sus dudas, sus preguntas e incluso sus comentarios para próximos lives, los agradecemos muchísimo. Y bueno, pues les decía que el tema de hoy es un tema súper importante, súper interesante y vamos a hablar justamente de la nutrición al músculo y de qué necesitamos para evitar esta pérdida muscular y por qué es que nos interesa tanto este tema. Como siempre, agradezco mucho la asistencia de la doctora Miriam Vargas González. Ella es médico endocrinóloga certificada y directora médica del Board Científico de New Penta México. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Hola Miriam, buenas tardes, mucho gusto estar aquí con ustedes, gracias a todos los que se están conectando y pues como bien lo decías, este es un tema muy interesante porque no es que muchas personas sepan realmente de qué hablamos. De hecho, cuando les decimos sarcopenia, y eso es lo primero que le vamos a preguntar a la doctora, muchas personas no saben de qué se trata y pues no saben ni siquiera que tienen riesgo de tener esta enfermedad, ¿no? Entonces, Claro. por eso quisimos hablar justamente de este tema y para esto pues está con nosotros una experta en este tema justamente, que es la doctora Olga Gómez Santamaría, que es médico cirujano, egresado de la Universidad de Anáhuac, tiene maestría en nutrición clínica y es vicepresidente 2 del Colegio de Nutrición Clínica. Y bueno, pues nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotras. Doctora, Doctor. tienes tu micrófono apagado. Ahí estás. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Un gustazo saludar a las dos Miriams. Me encanta poder compartir este espacio. Gracias. Ustedes y con todo el público que se va conectando, bienvenidos. Vamos a platicar un poco sobre este tema y la importancia en las diferentes etapas, que creo que es muy importante comunicar y crear conciencia a nivel población general. Exactamente, claro. Pero pues vamos a empezar por lo primero, ¿no? O sea, platícanos, Olga, por favor, ¿qué es la sarcopenia, ¿no? Y pues de qué se trata esta patología crónica. Sí, bueno, pues para empezar tenemos que recordar y entender un poco la importancia de la masa muscular en general, la estructura y lo que nos ofrece en sí el órgano del músculo. Es un órgano que debemos de considerar como tal, con una gran importancia. Debemos de saberlo medir. Normalmente no es algo que se mida en una consulta, en una valoración normal.
y sí debemos saber cómo estamos en el músculo. Debemos de poder reconocer si estoy bien, si estoy bajito, si estoy normal. El músculo tiene varias funciones, principalmente nos va a dar la estructura y es un órgano metabólico. ¿Por qué me refiero a esto? Que se encarga de captar la glucosa y almacenarla. Digamos que nos va a ayudar a regular el azúcar en sangre, pero además también va a ser como una reserva para guardar también y, digamos, como cargar pila y mantener la proteína también ahí. La que sigue, por favor. Mencionando la importancia del músculo, evidentemente en diferentes etapas de la vida es importante mencionar que el músculo tiene un pico máximo de producción o de desarrollo en la adolescencia y alrededor de los 20, 25 años. Si sabemos esto, también debemos de saber cuándo empieza el declive. El declive del músculo va a empezar más o menos a partir de los 40 años, aunque se han reportado varios estudios desde los 30 años. ¿Esto por qué? Porque como tenemos este pico hasta los 20, por lo tanto es bien importante haber hecho ejercicio en la adolescencia y en la infancia, claramente, y tener un estilo de vida activo. Vamos a ir teniendo un proceso de intercambio de la masa muscular por el músculo. Les voy a remarcar ahorita 3 puntos que debemos de valorar en cuanto a la masa muscular, que sería cuánta masa tengo en sí de músculo, cuánta fuerza tengo y qué tan funcional es, qué tanto puedo yo moverme con ella o no. Y esto se va a ver limitado por ciertas circunstancias. Como les decía, la pérdida de la masa muscular es un proceso espontáneo, natural, que de alguna manera nos va a suceder a todos. Se ha visto cada vez más en edades más tempranas por una u otra razón, que ahorita vamos a ir comentando. Se considera una enfermedad cuando vamos perdiendo la fuerza o la masa o la función de manera temprana o, por ejemplo, ahorita que decía Miriam, para alguien que haya tenido un accidente, por ejemplo, en una de sus piernas o en uno de sus brazos. Lo que es importante es que se va a asociar, ¿te regresas tantito, por favor? Se va a asociar con una menor cantidad y una menor calidad muscular. Y esto es importante porque a pesar de que perdamos volumen, ese músculo, a lo mejor por ciertas intervenciones nutricionales, podemos mantener la fuerza. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque si va a haber inmovilidad, podemos no perder tanta fuerza. Ese es el objetivo. Oye, doctora, yo quiero preguntarte un poco de cómo estamos. Casi siempre los números en México cambian a nivel mundial y en México casi siempre, por desgracia, estamos peor que en todos. ¿Cómo estamos en sarcopenia? Sí, efectivamente. Mira, México, desgraciadamente, tiene un alto índice de enfermedades crónico-degenerativas y esto es algo de lo que nos adelanta justamente lo que platicaba, que hay situaciones que adelantan esta pérdida natural de la masa muscular, que es cualquier enfermedad que tenga inflamación celular. Entonces, estoy hablando de diabetes, por ejemplo, de obesidad, de enfermedades crónicas o renales, por ejemplo, neurológicas. Entonces, todas estas enfermedades nos van a adelantar esa pérdida hasta una década o más. Por eso es partiendo de que México es alto en este tipo de enfermedades, debemos de crear una nueva conciencia de que tenemos que medir el músculo. Debemos de medirlo y tener conciencia de protegerlo y de prevenir cómo se va perdiendo esto. Si tengo diabetes, ¿por qué no nada más es importante que yo la tenga estable, mis niveles de glucosa? Hablábamos que el músculo tiene una función de regular la glucosa, de almacenar también. Entonces, si yo tengo mayor músculo y me activo y hago lo que tengo que hacer, voy a tener mucho mejor control de la pérdida de mi masa muscular. Ok. A nivel mundial, si me pone la siguiente imagen, a nivel mundial hay unos índices, es algo que se está estudiando mucho, va aumentando y, bueno, tenemos varios grupos de investigadores en todas partes donde se reúnen y es el grupo del Consenso Europeo que habla de un 6% hasta un 22% de la población va a presentar una pérdida de la masa muscular, de la función y de la fuerza, que esto lo vamos a reconocer con la palabra sarcopenia. Lo que es bien interesante es que no nada más es
estas pérdidas o dejo de funcionar, sino que ya se reconoce como una enfermedad desde hace ya por lo menos una década. Y así como es una enfermedad, es como la debemos de diagnosticar. En México, específicamente, tenemos algunos estudios ya no tan recientes y cada vez se reportan más en diferentes grupos y poblaciones. Nos da una prevalencia de hasta el 13% de la población. ¿Y qué está pasando en México? Y bueno, más en otros países como en Europa, que nuestro triángulo de vida se está abriendo y tenemos más adultos mayores. A mayor edad, mayor pérdida de masa muscular. Entonces, estamos hablando de cómo queremos llegar a los últimos años de nuestra vida. Queremos llegar, primero que nada, independientes, pudiéndonos movilizar, teniendo fuerza y poder, de alguna manera, disfrutar, ¿no? O sea, vivimos en etapas donde queremos imaginar que de grande voy a disfrutar, voy a viajar. Claro. Se puede, Claro. disfrutar con los nietos, todo esto. Entonces, vamos a ser más viejos. Cada vez va a haber mayor edad en el adulto mayor. Entonces, creando esta conciencia de que en nuestra población mexicana y mundial cada vez hay más adultos mayores, tenemos que actuar de una manera temprana. Entonces, son porcentajes que nos abren la conciencia de decir, esto es un problema que nos va a afectar a todos. ¿Qué podemos hacer en el camino, no? Si me ponen la siguiente imagen. Tienes apagado tu micrófono, doctora Vargas. Perdón. Antes de que pasemos a esta explicación que nos vas a dar, Olga, me quisiera regresar un poquito y a lo que decías antes, ¿no? ¿En qué momento alcanzamos el pico de masa muscular y hasta qué momento tendríamos que estar cuidando nuestra masa muscular para tener justamente a largo plazo un mejor pronóstico, ¿no? Porque igual, yo se los explico a veces en la consulta, ¿no? Llegan chavitos de 20 años, 25, 30 que dicen, pues no, ni les interesa la alimentación, ni el ejercicio, claro, porque están perfectos, no están delgados, y entonces en realidad no se preocupan por eso, pero les digo, es que no es hoy, o sea, es lo que estás haciendo hoy, va a ser justamente lo que va a hacer el reflejo justamente en la vejez y la calidad de vida, ¿no? Entonces, siempre me preguntan esto, ¿no? O sea, como que hasta cuándo para hacer como mi colchoncito de buena masa muscular, claro, ¿no? Ajá. Bueno, pues ya había dicho que, por ejemplo, entre la adolescencia y los 25 años es donde se ve un mayor pico de desarrollo de estas fibras musculares. Y mantener las fibras musculares de alguna manera nos va a asegurar el que evidentemente cuando tenemos más y perdemos, pues vamos a tener poquito menos, ¿no? Claro. Entonces, si estamos hablando, aquí hay algo que es lo que vemos en la consulta. Cuando tenemos adolescentes que van por un tema que no tiene nada que ver con el músculo y se les crea la conciencia de que tienen que hacer ejercicio, un estilo de vida saludable o un control de peso o lo que fuera, ¿por qué es tan importante? Por esto, porque además el estilo de vida activo, el pronóstico es que más adelante sigan siendo activos, pero llegan las hormonas de la adolescencia. ¿Y qué quieren hacer los adolescentes? Descansar, dormir, claro, tirarse, estar en comer, claro. Entonces sí, estamos luchando un poco ahí contra esa sensación de cansancio, pero creo que, por lo tanto, mi respuesta sería desde niños. Si les creamos el hábito de hacer ejercicio, deporte, que tengan un gusto, que no sea por obligación, podemos crearles un estilo de vida saludable. Claramente suena muy fácil decirlo, y bueno, pues es un problema de salud pública, ¿no? O sea, claro, estamos hablando de algo mundial, que hay muchas intervenciones y a pesar de tanto que se ha hecho el esfuerzo y la conciencia y los anuncios y programas de gobierno y demás, no se logra hacer cambios a largo plazo. Entonces, es importante tener esta mentalidad. Oigan, doctoras, yo les quiero preguntar algo que probablemente sea una pregunta medio rara o así cero médica, pero a mi nivel paciente quiero saberlo. ¿En qué momento de la vida este colchoncito que por naturaleza mi músculo tiene reservado se empieza a perder? O sea, ¿en qué momento digo, me voy a quedar sin colchón, ahora sí me tengo que parar de la cama? Si quieres contestar tú, Miriam, ¿o quieres que yo conteste? Ok. No, adelante. Bien, pues mira, algo que sí se ha demostrado es que
efectivamente a partir de los 40 años empieza a haber esta pérdida, este declive en la masa muscular y es importante tener conciencia. Muchas veces, ya voy a cumplir 40. Bueno, eso no quiere decir que ahora me voy a poner a correr y que me voy a poner a hacer mil cosas. Ya hablaremos del tipo de ejercicio que compete y que conviene, ¿no? Pero sí es definitivamente a partir de los 40 de una manera natural. Pero si estamos hablando que eres hipertenso, que eres diabético, que tienes alguna enfermedad como artritis reumatoide, esto lo va a adelantar. Entonces debemos de empezar desde antes, ¿no? Y con cierto ritmo y constancia, no nada más los fines de semana, sino de una manera que acordándonos, somos lo que hacemos. Entonces, somos lo que hacemos no nada más una vez a la semana, somos lo que hacemos de manera más constante, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante reconocerlo y no es una llamada para el adulto mayor, no es una llamada para personas alrededor de los 40, es para toda la población. O sea, sí, me gusta siempre poner el ejemplo de cuando la gente reconoce y entiende la palabra osteoporosis, ¿no? Ellos saben que quiere decir algo del hueso, algo del hueso. Cuando yo diga sarcopenia, quiero que sepan que es algo del músculo, porque ya lo tienen como conciencia de que es algo que debemos de cuidar. ¿A partir de cuándo hacemos densitometría ósea? A partir de los 40, porque sabemos que va de la mano y acordémonos que el hueso y el músculo van unidos, son un binomio. Entonces, va a ir relacionada la pérdida de masa muscular con la pérdida del hueso. Exacto, esto es lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, esta relación que ahora ya también se ha estudiado mucho, justamente de que van de la mano esta pérdida, ¿no? Porque dicen, no, los huesos muy bien, pero no tengo nada de masa muscular, lo va a llevar en algún momento también va a impactar en la calidad ósea, ¿no? Sí, totalmente, incluso hasta en la inmunidad, ¿no? Las defensas, todo, o sea, todo está correlacionado. Nos gusta marcarlo como un tema, pero es que el cuerpo humano es perfecto y cómo se va a conectar con todo lo demás. Eso es algo que es nuestra labor como profesionales de la salud, remarcar a la población y qué bueno que se acerque gente para que pueda crear esa conciencia, ¿no? Ahora, un poquito del diagnóstico, ¿no? Porque ¿cómo sabe la gente realmente o cómo puede saber alguien si tiene o no sarcopenia o tiene riesgo de tener sarcopenia? Exacto. Bueno, les traje un estudio que si lo pueden proyectar, realmente lo pongo con el objetivo de crear conciencia de que no nada más esto es en el adulto mayor. Antes se consideraba un síndrome geriátrico y esto es en adultos que no están en la tercera edad, más jóvenes. Y vean lo que nos reportan entre personas de 40 y 49 años y un grupo de 50 a 59, que ahí supuestamente no habría tanta pérdida de masa muscular o incluso sarcopenia, ¿no? Habría algo esperado que es entre el 8 y el 9%, ¿no? Esto demuestra un poco nuevamente lo que ya se ha ido reportando y esto va a aumentar en paralelo en el grupo de hombres y en el grupo de mujeres. Muchas veces preguntan, bueno, sí sabemos que los resultados dan mucho más a sarcopenia en mujeres que en hombres, pero aquí nos demuestran cómo va a ser una pérdida paralela, por lo menos en las edades tempranas antes de la vida adulto mayor. La que sigue, por favor. Ahora, me preguntabas un poco del diagnóstico, en lo que pone la imagen, te voy platicando. El diagnóstico, para empezar, se debe de hacer en personas con personas expertas en el área de la salud para detectar esta enfermedad, ¿no? Y tenemos algunos puntos, pero debemos de tener focos rojos de consecuencias de por la sarcopenia. Puede causar, o sea, si yo tengo poco músculo, voy a tener más riesgo de fracturas y de caídas. Esto es importantísimo, porque muchas veces no tenemos la conciencia y de repente una persona se cayó, pero no entendemos, no, me caí, mala suerte, tal. No, realmente hay que ver por qué se cae, ¿no? Una caída puede estar relacionada a una falta de fuerza que nos llevó a esa pérdida del equilibrio. Alteraciones en actividades. ¿Cuántas personas dicen, no, yo a ese viaje o a ese paseo no voy a ir porque es demasiada caminata para mí? Se empieza a limitar sin darse cuenta que lo que están perdiendo es músculo y fuerza. También se relaciona con enfermedades respiratorias, como esta enfermedad obstructiva pulmonar o enfermedades cardíacas. Empieza a haber alteración de concentración, de memoria también.
y también consecuencias causadas, desarrolladas por la pérdida de esta masa muscular, la calidad de vida que nuevamente digo, esto ya no lo hago o me evito exponer a esto, porque uno se va sintiendo inseguro cada vez. Y puede ser de manera paulatina y no lo notan, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo ya un desastre sería perder la independencia y tener más riesgo a hospitalizaciones. Entonces, estamos hablando que la sarcopenia nos va a llevar a un deterioro que a lo mejor no lo tenemos tan consciente. Ahora, entrando un poquito en el diagnóstico que me preguntabas, Miriam, los puntos que debemos evaluar se evalúan y hay puntos específicos que nosotros medimos en la consulta o en el hospital y esto se mide, vamos a medir la fuerza, vamos a medir la masa muscular y vamos a medir la habilidad. Hay varias pruebas, pero pongo ejemplo la de levantarte rápido de una silla. Muchas veces el mismo paciente se tiene que impulsar para levantarse. Claro. Ya sea por sobrepeso o por edad o por lo que sea. Tenemos una prueba para la población que está validada para México, que se llama SARC-F. Ustedes mismos la pueden ahorita mismo contestar para ver si están en riesgo. Es importante primero detectar si estoy en riesgo, por ejemplo, si no puedo cargar más de 5 kilos, si me cuesta trabajo subir escaleras, si necesito ayuda para caminar en algún momento, vamos a decir que eres sano, tuviste una hospitalización, perdiste masa muscular por el reposo y de repente sientes como que te falta fuerza, ¿no? Y bueno, pues aquí tienen una imagen de un equipo con el que nosotros valoramos la fuerza, pero sí a lo que voy con estas preguntas es, con una que tengan mal, ya estarían en riesgo para estar desarrollando sarcopenia, para por lo tanto valorarse. Y con estas pruebas que les digo, podemos ver, se llama dinamometría. Nosotros medimos cómo está la prensión de mano, la fuerza, la marcha también, y hacemos medidas en la composición corporal, y si tenemos equipos un poquito más modernos donde podemos ver una bioimpedancia, donde podemos valorar masa, músculo, grasa y agua, pues podemos darnos una idea. Yo efectivamente en la consulta lo hago así y puedo valorar pacientes en riesgo que jamás han oído de esto o que no tienen la conciencia o que acuden, y esto creo que cabe muy bien en lo típico que es, vengo a perder peso porque salí alto en colesterol, porque tengo malos hábitos, porque ya me dio miedo el COVID, lo que fuera. Entonces, ¿qué está pasando? Que no se dan cuenta que no tienes que ser delgado para tener poca masa muscular. Tenemos los casos de tener obesidad y sarcopenia, y eso se llama obesidad sarcopénica. Entonces, imaginen, es doble mojado, ¿no? Porque estamos hablando de el paciente con el problema de la obesidad y con la masa muscular. Entonces, es un paciente malnutrido, sarcopénico. Entonces, estamos creando conciencia de hábitos, y qué es a lo que voy, que cuando se sometan a un tratamiento de control de peso, cuiden mucho no perder masa muscular. Un buen tratamiento de pérdida de peso es perder masa grasa, no tocar ese músculo. Al contrario, hay que irlo tonificando y fortaleciendo y nutriendo. Oye, qué importante, doctora, esto de la silla, me encanta porque sí es cierto que incluso uno que medio le sabe a esto, claro, tú te levantas de la silla y automáticamente te agarras, ¿no? O hasta te haces para atrás para agarrar impulso para poderte levantar, y este ya es un automático que seguramente ya ni notamos cuando nos levantamos. Invitamos a todos los que están viendo que se empiecen a evaluar cuando hacen eso, porque seguro que lo hacemos, ¿no? Y es saber cómo irnos monitoreando para poder justo decir, a ver, tengo que ir con un experto, con un doctor que además tenga el expertise de este tipo, como es tu caso, doctora Olga, que la verdad es que es de los pocos médicos que se ha enfocado a este específico tema, ¿no? El de sarcopenia. Y yo quisiera saber, doctora, ¿qué tratamiento y recomendación tiene para el paciente que tiene ya diagnosticada, entonces, un experto o un especialista, esta patología? Sí. Bueno, efectivamente, algo que se estudia es qué podemos hacer, ¿no? Y a eso se dedican las investigaciones. ¿Qué le podemos ofrecer al paciente para que, si sabemos que es algo que va a pasar per se, cómo podemos intervenir? Podemos intervenir de muchas maneras, pero aquí lo importante es que podemos prevenir, podemos tratar y podemos revertir. El revertir, vamos a decir que alguien que nos está oyendo dice, yo no, pero a lo mejor mi mamá ya tiene sarcopenia, ¿qué puedo hacer? Podemos revertirlo.
un adulto mayor que ha perdido su independencia o que le cuesta trabajo caminar, todo esto sí le podemos ofrecer, calculando con los nutrientes que se le ofrecen, la calidad de su alimentación, ¿no? Hay muchos factores que nos van llevando por la vida a ir haciendo nuestra alimentación deficiente y ahí sí entramos en la etapa del adulto mayor o incluso cuando hay desde una alteración dental, ¿no? O alguien que operan de la boca o perdieron peso y se les cae ahora los dientes o lo que sea, desde algo así tan sencillo hasta un problema, por ejemplo, intestinal. Tengo pacientes muy jovencitas con sarcopenia por un trastorno de alimentación que las llevó a una desnutrición y una pérdida de masa muscular. Tengo también pacientes, por ejemplo, digo, evidentemente, paciente con cáncer es otro tipo de paciente que tiene otros factores, pero también va perdiendo su masa muscular y fuerza. Toda enfermedad que te lleve a una desnutrición hay que evaluar. Pero pensando en el paciente sano, que es a lo que iba, sí podemos hacer intervenciones nutricionales para prevenir y evidentemente como médico la parte también del control de cualquiera de las enfermedades que esté rodeando, ¿no? O sea, vamos a decir un tema neurológico, ¿no? O sea, algo de una enfermedad, pues también se trata eso y se trata la parte nutricional. ¿Me pueden poner la imagen, por favor? Y aquí te puedo hacer también un comentario, Olga, que esto que mencionas, ¿no? De que cualquier enfermedad inflamatoria, pues es un proceso que acelera esta pérdida de masa muscular que de por sí ya ocurre, ¿no? Y como estas teorías de no importa que tengas un poco de sobrepeso, no importa que tengas obesidad, si tienes controlados tus niveles de diabetes, de hipertensión, etcétera, está bien, pero, o sea, finalmente todos esos factores inflamatorios están presentes en la sangre y están haciendo daño en muchos aspectos, ¿no? Y uno de estos aspectos es justamente la masa muscular y lo que va a pasar, igual y hoy tienes 45 años y tienes obesidad, no tienes diabetes, no tienes hipertensión, no has desarrollado ninguna patología crónica, pero sí tienes un estado inflamatorio crónico definitivamente. Y entonces cuando llegas a los 60 vas a tener sarcopenia porque tu mayor factor de riesgo era justamente este estado inflamatorio crónico, ¿no? Exacto. Y hay algo bien interesante, ¿no? Que es el depósito de la grasa dentro del músculo. Esto es la mioesteatosis. Y así como ahorita ha habido una mayor conciencia, no sé si te ha pasado que ahora llegan mucho a la consulta porque tengo hígado graso, por ejemplo, pues también deberían de llegar para decir tengo músculo graso, ¿no? Porque también hay algo produce inflamación crónica, que si una inflamación crónica baja, nos está desencadenando factores de estrés, de oxidación, etcétera, que realmente son los que nos están enfermando poco a poquito, y estamos recibiendo una agresión constante a nivel celular. Entonces, ¿qué es lo ideal? No estar inflamado. ¿Qué es lo ideal? Tener controlada nuestras enfermedades. No tengo ninguna enfermedad. Bueno, otra cosa que causa también estrés y radicales libres y puede llegar a afectar al músculo es el exceso de ejercicio. El exceso de deporte también es una agresión. Debemos experimentar, ¿no? Cómo reparar esas fibras musculares cuando hay un exceso también, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos entender por qué debemos de crear esa conciencia y medirlo, ¿no? Entonces, al saber que, vamos a decir, estoy en riesgo o ya tengo diagnóstico de sarcopenia, ¿qué puedo tratar? ¿Cómo me puedo tratar? Tenemos nosotros ciertos cálculos donde analizamos qué y cuánta proteína debemos de comer. ¿Por qué la proteína? Porque es la que nos va a nutrir a la masa muscular. Si me hacen la imagen para que la puedan ver, nosotros calculamos la proteína según los kilos del peso del paciente. Y esto no es para que ustedes lo calculen y porque de ahí se pasa a equivalentes y demás. Y lo que es importante que entendamos es qué tipo de proteína. Se ha visto que el músculo le va mejor con proteína de alto valor biológico. ¿Esto qué quiere decir? Proteína animal. Como pueden ver aquí, como carne, pollo, pescado, también huevo, le va a ir mucho mejor al músculo cuando es este tipo de proteína, ¿de acuerdo? Ahora, de la proteína, nosotros sabemos cuánto calcular por la actividad física que está haciendo el paciente o no. Vamos a decir que es un paciente que llega con sobrepeso, que es sedentario, que no le vamos ahorita a decir que haga algo muy, muy exhaustivo, sino que vamos a ir creándole una condición física
tenemos que considerar esa porción de proteína para que cubra lo poquito o lo mucho que haga de ejercicio, sin excedernos en las recomendaciones, porque, y sí lo remarco, el exceso abundante de proteína puede causar daño renal. Y esto es algo que debemos de tener mucho cuidado porque está muy de moda, muchas exageraciones en cuanto a cargas proteicas, por lo tanto debe de estar normoproteico para mi necesidad, ¿ok? La que sigue, por favor. No nada más la proteína se ha visto, sino hay una gran relación de la salud muscular con la vitamina D. La vitamina D se considera ya una hormona, es sumamente importante y debemos de saber que se produce con la exposición solar. La exposición solar se ponen sus sunblock y se exponen tantito sus brazos, sus piernas, unos 20 minutos. Es bueno. Además, también lo vamos a encontrar en algunos alimentos y estos alimentos también asociados claramente a proteínas, ¿no? Entonces, y algunos están adicionados. Muchas veces no es suficiente, hay una deficiencia a nivel mundial muy importante, por lo tanto hay que medir los niveles en sangre para saber cómo estoy y de ahí poder ofrecer un tratamiento específico de la vitamina D y de la cantidad. ¿Por qué me importa que quede claro que primero hay que tomar niveles en sangre y luego hay que dosificar la porción? Porque tenemos una vitamina que puede ser tóxica por ser liposoluble, no la vamos a estar eliminando de manera natural. Debemos de cuidar no rebasar la dosis de toxicidad, ¿no? Aunque es muy rara, es muy raro, no es algo común que se exponga a una toxicidad, pero considero que es importante el medirlo y dar un seguimiento, ¿no? El seguimiento en todo esto siempre es muy, muy importante. La vitamina D la podemos hacer por medio del sol, por medio de los alimentos, y si fuera necesario lo suplementamos. No voy a entrar en dosis ni en cantidades, porque ya tendría que ser específica, pero entonces como segundo elemento para la salud muscular sería la vitamina D3, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos un aminoácido específicamente que también podemos adicionar a nuestra cóctel, digamos, a nuestra alimentación, que es la leucina. La leucina es un aminoácido que no es fácil para la dosis que requerimos para darle salud muscular. ¿Por qué es interesante agregarla a una alimentación para la salud muscular? Porque tenemos muchos estudios que han demostrado que a una dosis terapéutica, eso quiere decir a una dosis donde ya se ve el resultado sin hacer daño, evidentemente, vamos a reparar fibras y lo que me encanta es que incluso en pacientes en reposo vamos a poder evitar la pérdida de masa muscular. Podemos frenar un poquito esa pérdida de masa muscular, ¿ok? Entonces eso a mí me encanta. Por otro lado, también podemos ofrecerlo para cuando queremos mantener y no caer en una sarcopenia, o sea, en la manera en la que estoy sano, no estoy tan bien, voy a hacer todo para prevenirlo, o ya lo tengo y lo voy a tratar de revertir. Y efectivamente hay varios estudios muy interesantes donde esto lo logra demostrar y lo que también podemos observar por medio de análisis de músculo es que mejora no nada más el volumen, sino la fuerza. La fuerza es lo más importante porque podemos tener, lo que les decía, hay unos casos en específico en ortopedia donde se trata así, pero pierden por la inmovilidad el volumen del filete, del músculo, pero no de la fuerza. Por lo tanto, su recuperación posterior es muchísimo más rápida y mucho mejor, ¿no? Y la funcionalidad, ¿no? O sea, la funcionalidad es todo, el podernos mover, el poder hacer ejercicio. Entonces, con estos tres elementos de la proteína, la vitamina D y la leucina, estaríamos completos. Posiblemente agregar un omega 3, que es aceite de pescado, básicamente, que sabemos que tiene un efecto antiinflamatorio y eso también nos va a asegurar lo que hablábamos de la inflamación crónica. Exacto, ¿no? Y yo también hacía como hincapié justamente en la parte de la valoración, ¿no? Esto que dices que es tan frecuente que muchas veces están consumiendo cantidades de proteínas súper exageradas, ¿no? Porque toman shots de proteína después de hacer ejercicio, además hace ejercicio de 30 minutos que ni siquiera significó realmente un desgaste importante de 45 gramos de proteína, ¿no? O sea, y este tipo de cosas que pues, definitivamente pues no se hacen.
Entonces, pues sí requiere una valoración para hacer un ajuste. Lo que acabas de explicar es muy importante, Olga, porque el aporte de la dieta, ¿no? Muchas veces me han preguntado, y seguramente a ti también, ¿no? ¿Cuándo tengo que comer de proteína? Pues no, espérame, ¿no? Tengo que saber, o sea, tu talla, el peso, si estás en tu peso ideal, si no lo estás, la cantidad de actividad física que estás haciendo, la edad, ¿no? Todo eso influye en cómo le vas a calcular el aporte proteico a esa persona. No es todos vamos a consumir cierta cantidad, ¿no? Porque para uno será insuficiente y para otros será demasiado, ¿no? Entonces, esto es como, creo que muy importante destacarlo, ¿no? Y elegir la proteína adecuada, ¿no? También. Exacto. Eso es lo que yo te iba a comentar, o sea, platicando un poco esto que decías, doctora Olga, que ya lo hemos platicado en otros lives, estas modas de dietas, ¿no? Entre la dieta keto, que entonces es un poco de proteína y grasas, pero de todas, sin cálculo, ¿no? Entonces realmente el cuerpo muchas veces ni siquiera tiene la capacidad de absorber esas cantidades de proteína, ¿no? Se comen 8 huevos con una lata de atún. Entonces, como ni siquiera ya el músculo como tal lo está absorbiendo. Y entonces, pero es cierto, por aquí alguien decía, tan difícil que es poder alimentarse sanamente. Y es cierto que es difícil saber qué tipo de alimentos y qué tipo de suplementación puede tener estas características específicas que dices tú, doctora Olga. Entonces, yo digo, doctora Vargas, te quiero preguntar y que nos platiques un poquito exclusivamente. Como saben, la doctora Vargas es director médico de Neopenta México y justo Neopenta tiene un tipo de proteína que se llama miopenta, que está muy dirigida a esto, ¿no, doctora? Sí, exactamente. La importancia y por lo que nos interesa también hablar de este tema es justamente la elección de este tipo de proteínas, ¿no? Que es proteína de alto valor biológico, como bien lo menciona, que es lo que se requiere para tener un buen o un adecuado aporte a nivel muscular. Específicamente con una adición de leucina o con una cantidad extra de leucina, que es el aminoácido pues que más nos importa para esta nueva síntesis proteica muscular, y vitamina D justamente está compuesta de esta manera, porque bueno, esto no es ni que lo digamos nosotros ni que lo diga la doctora Alga, están en N cantidad de estudios a nivel internacional que han hecho justamente, y esto por ejemplo de la leucina, ¿no? Hay estudios en pacientes encamados, ¿no? Que están por ciertas razones, saliendo de terapia intensiva, etcétera, y que les adicionaron leucina a su tratamiento y mejoraron todos estos parámetros de fuerza muscular y de mejoría en las actividades, ¿no? Entonces, ya está bien determinado que es una combinación que funciona, entonces, pues por eso es que tiene estas características, ¿no? Este tipo específico de proteína, porque aquí, no sé si te ha pasado seguramente también, Olga, que muchos pacientes llegan con dietas veganas, ¿no? O con proteína vegana, y si quiero ganar masa muscular, no, pues suerte, porque la verdad es muy complicado, ¿no? Sí, efectivamente, y está muy controvertido el tema. La verdad es que se ha puesto de moda, llegan luego adolescentes, que es cuando empiezan a tener la libertad de decisión de sus alimentos y quieren volverse de alguna manera veganos, o ahora son pesquetarianos o ovo pesquetarianos, ¿no? Entonces, hay diferentes tendencias, con todo el respeto, porque sí lo respeto, pero creo que tienen que verlo y entenderlo, que no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, lo dicen las biopsias musculares, lo dice la Asociación a Mayor Mortalidad, que debemos de proteger al músculo si queremos tener una buena calidad a largo plazo. Entonces, sí, definitivamente el tipo de proteína es muy importante. Y yo sí quiero recalcar, porque me ha llegado gente multitratada y con sarcopenia por estilos de alimentación recomendadas por no profesionales de la salud. ¿Ok? Entonces, esto no se copia, ni es el mismo para la esposa que para el esposo, ni para el hijo. Claro. Ni se bajan de internet. ¿Por qué? Porque esto es personalizado, esto es individualizado, y por eso vemos muchas personas que pasamos décadas estudiando para poder hacer las cosas de una manera ética y profesional. Claro. Y creo que es la mejor manera para que pongan su salud en manos de alguien que esté preparado. Y no lo digo de verdad como anuncio, lo digo para que se cuiden ustedes, porque claro, creo que es bien importante. Y ver las secuelas después ya con un daño renal o ya con consecuencias importantes, sí da mucho coraje, la verdad. Sí, y además, ¿sabes qué? Lo que también siempre les pedimos y les platicamos, ¿no? La importancia de que sea un profesional de la salud el que realmente esté valorando y diagnosticando tu tratamiento,
¿Por qué? Porque ni siquiera para uno mismo, o sea, mi propio tratamiento probablemente no sea el mismo 6 meses después. Muchísimo menos el de tu comadre, el de la amiga, el de que de repente vio en Facebook y comentó algo que no tiene idea a quién se lo está recomendando, ¿no? Ni tú tampoco quién te lo recomendó y de dónde lo sacó. Y esto es súper importante justo por esto. Hay muchos suplementos que tienen un alto contenido, por ejemplo, de azúcar, ¿no? Y que el tipo de proteína que tiene, por ejemplo, no es de alto valor biológico. Por lo tanto, es todo un tema que las doctoras saben perfecto por qué y por qué es eso lo que te están recomendando. Cuando nosotros les platicamos, obviamente, de los sistemas que tiene Neopenta, que tiene un montón de cosas específicos para cada paciente, es obviamente cada uno tiene un protocolo distinto para cada paciente distinto y con elementos distintos. Por eso es tan importante y siempre recalcamos, escríbenos, mándanos un inbox si te interesa, si quieres conocer más sobre tu tratamiento y nosotros te vamos a derivar con un médico que trate con Neopenta en algún lugar de México. No es como que nosotros de Neopenta en el inbox te vamos a contestar tu tratamiento, no. Ellos te van a valorar y van a saber cuál es tu tratamiento apto para ti y con todo el análisis clínico que ellos hacen, ¿no? ¿Doctoras? Sí, exactamente. Y bueno, nada más para recalcar, justo ese punto iba del contenido de carbohidratos, ¿no? Que muchas veces estas proteínas, que mismo que les decía, el mismo caso, ¿no? Del chico o la chica que sale de hacer ejercicio, que hizo un ejercicio, la verdad es que, pues, muy ligero como para tener esas cantidades de aporte proteico, pero encima vienen con 10 gramos de grasa y con 27 gramos de carbohidratos. Olvídenlo, o sea, ese tipo de combinaciones de proteína, o sea, lo que menos los va a llevar es a lo que están buscando, que es perder grasa y ganar masa muscular. O sea, esa combinación no es para gente muy específica que hace un ejercicio muy extenuante y que requiere esos aportes en ciertos momentos específicos del día. Entonces, no tomen ese tipo de decisiones sin tener realmente una valoración médica, ¿no? Entonces, también ahorita a lo mejor lo estamos pensando en el paciente que quiere más control de peso por sobrepeso, obesidad, pero también está el paciente que es muy delgado, que sí se cuida, que sí hace ejercicio, pero que ya se le está pasando. ¿Por qué? Porque no está calculada bien la cantidad de nutrientes y por lo tanto, digo, en cualquier caso, hay que comer de una manera equilibrada, balanceada, y lo que es importante es que sepan comer y cuánto comer, porque lo me dicen es que no, yo me quiero marcar y no me marco. ¿Por qué? Porque estás haciendo, a ver, vamos a ver qué haces. Claro. Estás haciendo demasiado y te está faltando esto, entonces te estás autocanalizando, ¿no? Entonces, creo que también al paciente que es muy delgado, que quiere cuidar su masa muscular, es básico, va para todos en la salud. Y digo, por último, entrando al tema del ejercicio, el tipo de ejercicio que debemos de hacer, aquí sí hay ciertas recomendaciones específicas para estimular la masa muscular, no nada más de fuerza, o sea, hay que hacer de los dos tipos de ejercicio, aeróbico y anaeróbico. Y la recomendación, si me ponen la última imagen, porfa, es la parte cardiovascular, definitivamente, y la de resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio sí hay que estar, a mucha gente no le gusta, la verdad, el tema de la fuerza y de la resistencia, pero es la que definitivamente nos va a ayudar en conjunto con un estilo de vida de actividad cardiovascular de una manera constante, ¿no? Entonces, lo que creo que debemos de tener en cuenta es, primero, ver si estoy en riesgo, hacer un buen diagnóstico, ver en qué grado, porque además hay grados, si está leve, moderado, severo, y de ahí lo que se debe de intervenir, de qué manera puedo oportunamente intervenir para poder, con toda esta gama de opciones que tenemos, el cómo poderlo y además medirlo posteriormente, repetir esas evaluaciones para decir, mira, hemos logrado esta recuperación de tanta masa muscular o ya puedo hacer esto, me siento mejor, estoy durmiendo mejor. Los beneficios se van interconectando en todo porque somos biopsicosociales, ¿no? Las recomendaciones según la OMS son 150 minutos semanales y si no, 75 de aeróbico un poquito más fuertes, dependiendo también de la intensidad, de la condición, y por eso el ejercicio no nada más se recomienda, el ejercicio se prescribe también por un experto. Entonces, creo que esto nos concluye un poco el manejo adecuado y lo debemos de considerar en todas las pirámides y en todas las propuestas a nivel mundial.
se incluye el ejercicio dentro de las recomendaciones nutricionales, la actividad física, y aunque uno no pueda porque se está recuperando, porque está en rehabilitación, siempre hay algo que podemos hacer para movilizar o una parte del cuerpo o algún miembro inferior o lo que se haya perdido o lo que se pueda ir fortaleciendo. Entonces, evidentemente, incluso el ejemplo de poderte levantar, pues ¿de qué me habla? Que hay una debilidad en el abdomen, ¿no? Me duele la espalda o ya tengo lesiones lumbares, ¿no? No nada más por la carga y por el peso, sino también por esa falta de fuerza de sostén y de estructura. Claro. Entonces, la presentación del ejercicio también es como la cereza que ponemos al final del tratamiento. Exactamente, ¿no? Entonces concluiríamos que el manejo de sarcopenia es justamente alimentación, suplementación y ejercicio. Las tres, una sin la otra, no funciona. Si solo me tomo una proteína y no completo mi nutrición con lo que tengo que comer de proteína del día, no me sirve. Si hago estas dos pero no hago ejercicio, tampoco me sirve, ¿no? Entonces, o sea, como englobar las tres cosas son igual de importantes y tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, doctora Olga, un gusto tenerte con nosotras aquí. Gracias por aceptar la invitación y pues nada más les recuerdo entonces, Miopenta tiene una proteína llamada miopenta que tiene proteína de alto valor biológico con un aporte de vitamina D y de leucina específica para justamente este tipo de padecimientos que es la sarcopenia. Si quieren alguna información, como ya se los mencionó Miriam, pueden dejar un mensaje por inbox y les harán llegar la información al respecto. Y pues los esperamos el siguiente jueves aquí, como todos los jueves, en los lives. Si quieren hablar de algún tema, también les pedimos que nos escriban y lo pidan, porque, bueno, vamos nosotros escogiendo temas de interés que creemos que, bueno, que sabemos que son muy comunes, pero pues igual ustedes nos pueden pedir que hablemos de algún tema en específico. Miriam. Así es, muchísimas gracias a las dos, lujazo de la doctora Olga Gómez, muchísimas gracias, doctora. Y si tienen algún tema, comentarios, preguntas, mándanos inbox, preguntas sobre miopenta, pero siempre, siempre después de asesorarte con un experto en nutrición que ya te está dando las indicaciones de tu tratamiento. Doctora Vargas, muchas gracias. Doctora Olga, un abrazo. Gracias a todos. Gracias, que tengan buena noche. Buenas noches. Hasta luego.